Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están lectoras y lectores? Bienvenidas y bienvenidos a este Festival de Literatura Infantil y Juvenil 2020. Yo soy su amigo Germán Livi de Planeta Mamilario y estoy más que contento y orgulloso de poder compartir con mis amigos de Edelvives México. Hoy te presentaremos un libro fenomenal, Un cuento en el viento, de la autoría de Horacio Cavallo con ilustraciones de Denise Torena. Y es que dicen que las palabras se las lleva el viento. Y gracias a esta cualidad, la historia que escribió Selva en las hojas secas del otoño pudo salir volando por la ventana para buscar lectores, transportar personajes y sobre todo hacer nuevos amigos. Así que si una de estas hojas llega a caer en tus manos, apresúrate a leerla, porque el malvado Cero acecha desde el cielo. Antes de dar la bienvenida a los creadores de esta fabulosa historia, vamos con Mamilario el Cactus que nos tiene información importante. Horacio Cavallo es poeta y narrador oriundo de Montevideo, Uruguay. Ha participado en numerosos festivales, tanto en su país como en México, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile y Bolivia. Su poesía y narrativa han sido incluidas en diferentes antologías y ha publicado al menos 16 libros, varios de los cuales le han hecho acreedor a numerosos e importantes premios. Ha trabajado en 1000 oficios y de todos esos optó por ser tallerista, librero de domingo y escritor de literatura para niños y para adultos. Él es Horacio Cavallo. Denise Torena es licenciada en Artes Plásticas y Visuales, además de máster en dibujo por la Universidad de Granada. Se desempeña como ilustradora y diseñadora gráfica de publicaciones literarias y educativas. Participó en el diseño y color de personajes en la película Nina, de Alfredo Sadergit, y está a cargo del taller de ilustración Tan Ilustrados como Valientes. Ella es Denise Torena. Bueno, pues ahora sí, lectoras y lectores, aquí tenemos a Denise Torena. Buenas, ¿Y ¿qué cómo tal? estás, Denise? Hola, un saludo para todo México. Perfecto. Y también al autor Horacio Cavallo. Hola a todos, ¿cómo están? Un gustazo estar en contacto con ustedes y con todo México y todo el mundo. ¿Cómo están, chicos? Qué felicidad verlos, qué felicidad de poder estar tan cerca, pero a la vez tan lejos. Sí, una alegría enorme también para nosotros esa posibilidad de estar cerca, aún estando un poquito más lejos geográficamente, a la otra punta, como quien dice. Qué maravilla que a través de los libros, que el viento nos ha traído una de sus historias, la historia de ambos, Un cuento en el viento. Maravilloso el viento que nos ha podido traer hasta México ahora que para que podamos disfrutar de esta fabulosa historia, de este fabuloso libro de la autoría de Horacio y de la ilustración de Denise. Y bueno, nosotros queremos preguntarles muchas cosas y seguramente el público que nos está viendo seguramente también querrá preguntarles muchas cosas, pero ya que tengo el privilegio de estar aquí frente a ustedes y poderle hacer las preguntas, bueno, Horacio, vamos a empezar contigo, mi querido Horacio. Yo sé que tú no siempre escribiste libros para niños, que empezaste a escribir libros para niños a raíz del nacimiento de Genaro, tu hijo, y que es una gran inspiración, y junto con él, una inspiración que también es muy fuerte, es aquel Horacio niño, que existió hace algunos poquitos años, no digamos cuántos, ¿vale? Bueno, ¿qué tuvieron que hacer, ya sea Genaro u Horacio el niño, para que tú pudieras crear esta fabulosa historia, Un cuento en el viento, como es que se llama acá en nuestro país? ¿Qué tuvieron que hacer ellos para que surgiera esta historia, Horacio? Bueno, un poco Genaro de alguna manera me inspiró o fue generando un vínculo a la literatura infantil con su presencia y con su vida a medida que iba pasando el tiempo y yo iba de alguna manera conectando con su infancia, pero a su vez reconectando con mi infancia, perdida no hace tanto, pero bueno, por lo menos yo no siento que haga tanto. Eh, Empecé a pensar en historias vinculadas a los niños y yo creo que en esta en particular, en Un cuento en el viento, bueno, tuvo que ver con mi infancia también, porque
hay una parte de esta historia que está ambientada en una ciudad del interior del país, donde también Denise pasó grandes temporadas por tener familiares ahí. En el fondo somos hasta un poco parientes. Entonces, ese vínculo con ese lugar, con nuestra propia infancia y a su vez, en este caso, con la infancia de mi hijo, que iba creciendo y que iba teniendo características determinadas que yo después fui tomando como para construir estos personajes de Selva o de Ángel, bueno, tuvieron que ver un poco en esa composición, en ese mundo al que volví a habitar de alguna manera, después de tanto tiempo. O sea que se lo debemos al pequeño Horacio esta historia. Sí, un poco. Al pequeño Horacio que siempre quería escapar como los personajes de la historia. Qué maravilloso. Es verdad. Y que creía un poco también en el azar y en esas cosas que terminan teniendo mucho peso en la historia, en cómo uno termina conociendo a alguien de una manera azarosa, o cómo se van vinculando como si fueran constelaciones, ¿no? Esos vínculos que terminan dándose entre las personas, y bueno, que era lo que nos pasaba con Denise también, que un poco nos había pasado a nosotros también eso, entonces era lindo llevarlo a un libro. Excelente, pues qué maravilloso que así sucedió. Y bueno, mi queridísima y talentosísima Denise, yo cuando empecé a leer el texto dije, ay, me estoy enamorando de esta historia, pero ver las ilustraciones te hace sentirte parte de. Yo creo que cualquiera hemos estado por ahí en una situación, si no muy parecida, por lo regular. Algo hay en la vida de todos nosotros que nos hace sentirnos parte de este cuento en el viento. Para ti, ¿cuál fue el momento cuando leías el texto de Horacio? ¿Cuál fue el momento en que dijiste, ay, cuando conectaste con la historia y que dijiste, voy a ilustrarlo de esta manera? Cuando tu mente se abrió y dijo, así lo quiero, ¿qué momento de la historia fue? Bueno, en realidad sí, a mí me encantó también cuando lo leí y conecté enseguida con esto de las historias que se van uniendo a partir de un azar, ¿no? O sea, el hecho de las hojas lanzadas y que van escribiendo y como multiplicándose y al mismo tiempo van cambiando un poco, pero son la misma historia, ¿no? Como esa red de historias en las que están entretejidas y que probablemente formamos parte, enseguida vinculé con eso. Y le comentaba a Horacio cuando lo leí, lo recuerdo yo, no sé si vos te acordás, Horacio, que decía que me imaginaba tal cual la hoja cayendo y esa cosa me lo imaginé animado. O sea, más que verlo plano, yo me imaginaba esto con total dinamismo, por esta cuestión del dinamismo de las hojas, ¿no? Enseguida conecté con eso, con un movimiento de animación. Y eso es un poco fue lo que quise transmitir, ¿no? Como el movimiento también que tiene esta historia. Que a mí me gusta mucho también. Y que tiene que ver también con esto que decía Horacio, con esta cuestión que nos vinculamos geográficamente, básicamente, pero que también capaz que en otras cosas, ¿no? Sí, sin duda alguna, yo creo que es una historia un poquito algo de la relación que hay entre ustedes dos, ¿no? Cómo llegaron a conectar en algún momento y a hacer grandes cosas y hacer muchas cosas más que escribir solo un libro, ¿no? Bueno, Horacio, sin duda alguna, mucha gente que te conozca sabe que eres un hombre libre, sabe que eres un hombre que es como el viento que te decía, ¿no? Que ese viento que se mete a través de un instrumento musical y hace sonar notas padrísimas y hacer componer canciones maravillosas. Cualquiera que te conozca y que haya leído tus libros, él es un hombre libre, es un hombre que le gusta la libertad. Y sin duda alguna todos creeríamos o creería mucha gente que podrías conectar más que identificarte con Selva o con Ángel. Yo, a mi parecer, tú eres las hojas de plátanos que vuelan y llevan las historias por todos lados. Pero dime tú, cuéntanos, ¿con qué personaje tú es con el que más se identifica? ¿Con cuál conectas más? ¿Con cuál de todos los personajes que salen? Bueno, es raro porque conecté con todos un rato, ¿no? Incluso con el viento que lleva esas hojas de plátanos. Tuve, por ejemplo, me gusta mucho esa característica que tiene Selva, que es muy, bueno, primero que se aburre mucho ahí en la casa de la tía Olga, y entonces decide empezar a escribir, inventar una historia para escapar de una realidad de pronto aburrida. Eso es algo que yo he hecho a lo largo de mi vida. Entonces, en ese sentido, y además que es arriesgada, que le gusta, que es muy activa, una niña muy,
con una libertad muy grande de repente, con una forma de ser muy interesante, pero Ángel, que es diferente porque es más introvertido y más callado, y a su vez tiene ese tema con su propia imagen que no es un problema de él, pero sí que en la escuela un poco se ríen y él sufre por eso mismo. También el niño que sufre tiene mucho que ver conmigo, porque también me acuerdo que, bueno, que la infancia nunca es todo una maravilla, y entonces también me agarré de esos momentos donde uno también son naturales y tienen un peso importante. Sufría o algunas cosas en algunas cosas no le iba tan bien, y bueno, y en este caso se redime, ¿no?, la situación de Ángel, porque un poco gracias a esa imaginación que también lo salva, termina conociendo a Juan Madero y a Selva. Y de Juan Madero también tengo un vínculo, porque cuando yo era niño quería ser titiritero. Eso es algo que sí me acuerdo muy claro, después me olvidé, pero bueno, esa cuestión de hacer historias, aunque no sean para contar con títeres, así que imaginás cómo te valoro y me encanta el trabajo que haces, un poco porque también era algo que quería hacer, que siempre quise hacer, y bueno, y entonces se lo puse a este personaje que es un poco el nexo entre esos dos niños y el nexo entre las historias, y que es mayor, que es como más de otra generación, pero que también sigue con esa llama viva y que ha dejado a su vez de crear y que vuelve a crear un poco por esa emoción que le provoca la historia que va recibiendo también. Yo sin duda conecté con Juan Madero. Cuando vi el gatito dije, yo lo quiero en vivo, en físico, háganlo un día. Y me lo mandan con todo gusto. Bueno, Denise, ¿conocías el Plátanos? Ahorita estamos hablando mucho del Plátanos y también tal vez quien nos está viendo, Plátanos, y están imaginando una banana. Ahorita vamos a hablar un poquito más del Plátanos, pero tú el Plátanos obviamente lo identificas muy bien allá en Uruguay, ¿no es así? Sí, tal cual. Acá tenemos, sobre todo en Montevideo, tenemos muchísimos plátanos en la ciudad, sobre todo en el centro, y bueno, son característicos sobre todo ahora, justo bueno, en otoño, nosotros estamos en primavera ahora. En otoño, por la cantidad de hojas que dejan, que son estas hojas las mismas que suceden en la historia, y ahora en primavera por las semillitas que tienen, que son como una pelucita que se genera, a ver cómo decirles, es una bolita de pelos que se desprende y que genera muchísima alergia, entonces estamos todos tosiendo, vamos por la calle tosiendo, pero no es coronavirus, es plátano. ¿Y tú Pelucita de con qué plata. personaje te identificaste, Denise? Tú dices, yo quiero ser Mila, yo quiero ser Selva. ¿Tú quién eres en la historia o quién serías en la historia? Bueno, sí, Selva creo que quien lee la historia quiere ser Selva. A mí Selva me encantó, es un personaje alucinante. Pero me gusta también mucho Juan Madero por eso del hacedor, ¿no? O sea, también conecto con eso de lo artesanal, de lo hecho por las manos, del trabajo. Entonces, por ese lado también me gusta mucho ese personaje, me identifiqué con Juan Madero. Pero es un poco lo que dice Horacio, ¿no? Te vas identificando con estos personajes que tienen como una misma esencia, ¿no? Si bien son distintos. Y sin duda alguna, con ese maravilloso trabajo que haces, yo también pienso que tú serías Selva, ¿no? Con los dibujillos de los personajes, de Picanto, Ludmila, seguramente sí serías Selva. Y bueno, Horacio, a ti te gusta escapar todo el tiempo. Y con los libros para niños tienes esa gran facilidad y lo haces excelentemente. Tú, cuando escribes libros para niños, escapas de la realidad. ¿Y por qué te gusta escapar de la realidad si es que es así? Bueno, sí, yo creo que el origen de la escritura, en mi caso, tiene un poco que ver con la necesidad de escapar de la realidad. Me acuerdo que era niño y estaba un poco peleado con mi padre, y bueno, la idea de querer escapar de mi casa, algo que era imposible y que por suerte, por supuesto, no hice, el hecho de escribir cómo sería esa fuga, cómo podría hacerlo y a su vez fantasear sobre eso, me ayudó mucho como para entender que muchas veces lo que no puedo hacer escribiéndolo es de alguna manera sentir que lo estoy haciendo. Entonces, funciona mucho
ese mecanismo en el cual uno se refugia muchas veces en la lectura y otras veces en la escritura, quizá también porque son dos caras de la misma moneda, porque cuando uno encontró cobijo en un libro, después se siente como en deuda y quiere tratar de hacer lo mismo, y entonces escribir un libro para que otro encuentre cobijo en ese libro. Así que sí, no es que sea un escapista, pero a veces escapo a través de la literatura, de las historias. Es un momento en el que uno está creando una historia que, pues, en un cuento que se termina en una sentada o en una historia más larga, sobre todo como es esta, que son días o a veces meses que uno está metido en ese mundo, ¿no? Y que va caminando en ese lugar y recorriendo los distintos lugares que recorren los personajes, empatizando con esos personajes, y eso me parece que es de las cosas más ricas que hay, porque es justamente pensar en términos de que la imaginación es la posibilidad de acceder a otro mundo, un mundo que existe porque uno accede a él. Así que sí, sí, sí. Hablabas de los personajes, y ya que estamos hablando de personajes, bueno, yo quiero preguntarle a Denise, si en su mente, como la de mucha gente que nos dedicamos a crear, hay un mundo mágico de muchos personajes esperando a salir, si tienes que darles vacaciones a unos mientras estás creando una historia, o dejas que todos a la vez te susurran al oído, hazlo así, hazlo así, hazlo así. ¿Qué pasa en tu mente? ¿Que tienen voz en sus personajes? Cuando los estás creando, hablas con ellos, les das voz, les das personalidad. ¿Qué pasa con esos personajes, Denise? ¿Cómo surgen esos personajes? Sí, no los identifico como tanto como que me hablaran ellos, pero sí me encuentro muchas veces siendo ellos. O sea, como, si bien utilizo mucho mi cuerpo para, por ejemplo, mi rostro, mi cara, mi gesto, para sacarme una foto, para ver cómo es mi postura, cómo es mi gestualidad, para poder hacer una gestualidad que hace un personaje. Muchas veces estoy dibujando y me encuentro haciendo la gestualidad del personaje. O sea, no solo cuando lo necesito visualmente, sino que muchas veces estoy tan metida en el dibujo que estoy haciendo el gesto del personaje, si está gritando, si está con algún gesto particular, lo estoy haciendo. Pero sí, no sé, por lo menos el dibujo tiene esa cosa de mucho de inmersión, imagino que la escritura también, y que casi todas las artes lo tienen, ¿no? Esa cosa que te metes y para ver lo que estás haciendo como desde vos, ¿no? Desde adentro, si no tenés que alejarte un poco, y ahí es como que podés ser un poquito más objetiva, si no es como que estás muy, muy adentro, ¿no? De lo que está pasando, de la situación. Por eso digo que más que pensar en personajes, pienso como en esas situaciones que me estaría pasando a mí, ¿no? Cómo las estaría viviendo yo. Entonces Sí, te visualizas esto te lo encerrada estoy diciendo razonando en voz alta, mirá que no es algo que te puede decir que yo me pongo en la situación, sino que es como que me doy cuenta que me sucede eso. Entonces, en algún momento tú te visualizaste como Selva. Yo, ahora que te estoy viendo en la cámara, digo, sí, la veo ahí en su escritorio, pasos como Selva ahí, durísimo. No en las hojas, pero sí en otros materiales que utilices, ¿no? Así te visualizo en estos momentos y mira, qué bonito que lleven parte de su alma, en parte de su esencia a las historias, ¿no? Porque eso, además de traernos historias, nos da un poco de su corazón, de conocerlos un poquito más a fondo a ustedes, porque siempre es importante que los niños y que toda la gente sepa que quiénes están detrás de esas fabulosas historias que a veces nos acompañarán durante gran parte de nuestra infancia, incluso de nuestra adultez, ¿no? Libros que recordemos y saber que son ustedes los creadores de esas historias, bueno, pues qué maravilloso, y que llevamos un poquito de su corazón en esas hojas cuando tengamos el libro en las manos, pues bueno, es maravilloso sin duda alguna. Y bueno, vamos a dejar un poquito las preguntas, porque yo sé que Horacio es un amante de la música. Así que niños y niñas, imagínense que Horacio pudo haber sido un metalero. ¿No es así, Horacio? Fui. Es verdad. Imagínense Horacio que no escribía canciones, que no escribía libros para niños, que escribía canciones de rock metalero.
pero bueno, afortunadamente escribe libros para niños y muchas otras cosas también para adultos. Y bueno, yo quisiera que nos hicieras el grandísimo honor de cantarnos uno de los versos de este libro, que vamos a leerlo. Dice: las ramas del árbol ahora son de oro, pero justo a tiempo Ludmila y Picato saltaron al pasto. Él perdió un zapato. Advierte a gritos mientras pasa un perico. ¿Qué te parece, mi querido Horacio, si esa frase no la cantas? Igual y en metal, estaría padrísimo. Bueno, no sé si cantes metal, pero bueno, seguramente cantas y cantas muy bien. Entonces, si nos cantas esa frase, y tú, mi querida Denise, ¿qué te parece si nos ilustras solo esa frase? Bueno. ¿Les parece bien que hagamos Claro. esa dinámica? Y bueno, mientras les doy un poquito de tiempo a que tú compongas esos acordes, y Denise, a que tú eches ahí, arrastres el lápiz con lo que tú ilustres, vamos a una pequeña nota científica con Mamilario el cactus, que nos va a hablar acerca de los plátanos. ¡Vamos! Si al escuchar la palabra Platanus piensas en esto, déjame decirte que no estás en lo correcto. Platanus es el género de un árbol perenne que puede medir hasta 55 metros de alto y habita en los continentes asiático y americano. Y sus hojas son palmeadas y se caen en alguna época del año. En cambio, el género del banano es Musa y es una megaforbia, es decir, una hierba perenne de gran tamaño con unas de las hojas más grandes del reino vegetal. El fruto de Platanus es un aquenio, con la forma de un pequeño clavo con pelillos en un extremo que reciben el nombre de vilanos, que al ser transportados por el viento causan muchas alergias a los humanos. En cambio, el fruto de Musa es una falsa baya que crece en enormes racimos que pueden pesar hasta 50 kilos. Así que ya lo sabes, no es lo mismo plátano que Platanus. ¡Ajúa! Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció, amigos y amigas lectores? Bueno, para los que escuchaban Platanus y pensaban en una banana, ya vieron que están muy equivocados. Este árbol es muy característico de allá, de Uruguay, allí en Montevideo. Y ahora sí, volvemos porque vamos a escuchar la voz de Horacio Cavallo con uno de los versos de este fabuloso libro, Un cuento en el viento. Horacio, todo tuyo. Bueno, les cuento que no soy músico, yo soy músico dentro de casa nada más, así que, bueno, hice lo que pude. Esta historia, no lo habíamos contado, tiene una historia narrativa y dentro de esa historia Selva inventa otra historia que está escrita en verso y es de esa partecita que está escrita en verso que sacamos este fragmento. Las ramas del árbol ahora son de oro, pero justo a tiempo Ludmila y Picato saltaron al pasto, él perdió le advierte a los gritos mientras pasa un loro. No era muy metalera, pero bueno, hice lo que pude. ¡Bravo! Pues qué bonito. Fíjate que cuando estabas cantando, me hizo falta el vientecito que soplara, pero que hasta casi lo pude sentir. Qué maravilloso. O sea, cuando alguien tiene talento, se nota. Y se ha notado excelentemente en esta canción, que va muy acorde, el ritmo que has elegido va muy acorde con la historia, una historia de libertad, pero también un poquito melancólica, ¿no? Sí, Por tenías un toque. la cuestión que viven estos Bueno, tres es una historia de personajes. amor esa, ¿no? La de Ludmila y Picato, que es como una historia
que va en consonancia con la otra o en diálogo con la otra, es una historia de amor, así que bueno, podía ser ahí, ir para ese lado. Ok, bueno, pues ahora sí, Denise, muéstranos qué nos has preparado. Bueno, algo, lo que surgió en el momento. Ok, mira. Ok, perfecto. Mira nada más, es que los artistas, cuando son artistas, hacen las cosas les brotan del alma. ¿No es así, chicos? Les brotan como Bueno, los árboles. exacto, como las semillas del plátano, como esta pelucita del Ahí plátano, está. así les brotan a ustedes las ideas. O Y dejan bueno, caer. ya se nos está acabando casi el tiempo. Y antes de despedirnos, yo quisiera hacerles otra pregunta, dos preguntitas. ¿Qué le dirían a los lectores de México para que en el momento en que tengan en sus manos un cuento en el viento, qué les dirían a ellos, ya sea para que lo lleven o para que disfruten la lectura? ¿Qué le dirías a ellos, Denise? Y bueno, yo les diría que estamos así como entrecruzados, si bien estamos muy lejos en este momento, seguro que alguna hoja de plátanus les cae en algún momento mientras van caminando por la calle, o mientras aparece en el balcón o en la ventana de la casa si no pueden salir de casa, y, y seguro que trae una historia, ¿no? Eso de cómo podemos encontrarnos igual, aunque bueno, estemos lejos o en distintas situaciones. Perfecto. Horacio, ¿qué les dirías a los mexicanos? Es cierto, estaba pensando que la de Selva es una historia un poco de encierro, ¿no? Y que fue escrita hace mucho tiempo sin pensar en que se podía dar en un momento. Eso ahora me hacía pensar, Denise, bueno, la gente que tiene que hacer, o la gran mayoría, que estamos como en una situación ahí, y bueno, esas hojas que vienen con una historia escrita, las hojas son, yo les diría que prueben con este libro, que es un libro en el que pusimos todo con Denise, nos intercambiamos, tratamos de hacer una historia lo más linda posible, ilustrada lo más linda posible, dialogamos mucho, lo fuimos trabajando mucho, bueno, después lo trabajamos también en esta última versión con Roxana para Edelvives, con quienes estamos muy contentos también, y bueno, le diría que nos busquen también en los medios, en las redes, o no sé, que si se interesan por el libro puedan estar en contacto. No hay nada más lindo para un autor, del tipo que sea, un autor de ilustración, un autor de texto, que te llegue un mensaje de alguien que leyó un libro, mucho más si es lejos, o que vio tu trabajo y te escribe y te dice, me pasó el otro día con un libro, hola, me escribieron en el Instagram, hola, no me acuerdo cómo me decía, me encantó el libro tal, y bueno, esas cosas son como las cosas más lindas, o bueno, no me gustó también, no me gustó por tal cosa, qué malo que es tal personaje, no sé, eso, y que se cuiden, también les diría a los mexicanos en este momento tan complejo, que se cuiden, que hagan caso de salir lo menos posible, y en caso de salir, que sea con precaución. Perfecto. Recuérdenos sus redes, chicos, ¿dónde los pueden localizar? ¿Dónde pueden escribirlos? Recuérdanos rápidamente, Denise, tus redes o tu correo, algún Mis contacto. redes o mi mail es así hace Denise, como suena, hace con H, ¿no? Así hace Denise, como suena. Yo tengo Okay. Facebook con mi nombre, Horacio Cavallo, y un Instagram que entró menos, pero que se llama Perico Alcazotro. Así que también por ahí puedo recibir lo que sea, o me buscan, tengo un blog donde pueden también leer algo si quieren, aunque en realidad tengo más bien de adultos los textos que hay. Pero aparecen todos mis libros infantiles, podrían. No sé. Ok, chicos, porque son muy jóvenes ustedes realmente. Denise es joven. Gracias por permitirnos. Este libro, para los que nos están viendo, este libro es muy importante allá en Uruguay. Ha sido muy galardonado y más la historia. Ahora tendremos el privilegio y el gran honor de tenerla en México, así que todos a comprarlo, a disfrutarlo y a volar en el viento y a escribir historias en el viento como lo han hecho fabulosamente con un cuento en el viento, Horacio Cavallo y Denise Torena y Horacio Cavallo, los creadores de esta maravillosa historia, Un cuento en el viento, para encontrarnos aunque nos encontremos lejos. Horacio, Denise, muchísimas gracias, enhorabuena, muchísimo éxito, gracias a nuestros amigos de Edelvives por darnos la oportunidad de compartir, de convivir, de dialogar y sobre todo de tener un cuento en el viento acá
en nuestro país, en México, y pronto seguramente va a estar en todo el mundo. Les auguramos el mejor de los éxitos y muchas gracias nuevamente por esa Gracias por historia. todo, Germán, y a Denise. Saludos a todos. Y bueno, yo soy su amigo Germán. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en este Cuento en el Viento con Horacio Cavallo y Denise Torena. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.